Colegio de Abogados por facilitarnos el salón para hacerlo. Lo hemos hecho acá porque en la unidad fiscal no hay suficiente espacio y no queremos romper las medidas de distanciamiento social con la gente que va a visitarnos. Por ahí nosotros nos hacen trabajar sin ese distanciamiento, pero bueno, somos funcionarios públicos y hay que asumir la responsabilidad. Como ven, está conmigo en la mesa la mamá de Rocío, Nilda. También fue invitado el padre. Desconozco los motivos por los que no ha concurrido. La información ha sido puesta a disposición, la que ahora se va a vertir acá, a disposición de ambos, porque creemos que son las personas más directamente vinculadas al asunto. Se ha recibido, días atrás yo estuve de licencia, bueno, se ha recibido información del Servicio de Genética Forense que pertenece al Laboratorio Forense Santa Fe, hay otro en Rosario, este es de Santa Fe, del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Poder Judicial de Santa Fe. Ese es un organismo técnico, científico, profesional, que analiza muestras biológicas para obtener información referida a los casos que se investigan. Las muestras fueron levantadas por personal del Departamento Científico Forense de esta ciudad, por una señora médica policial y por el señor médico forense, preservadas, envasadas, conservadas y remitidas a Santa Fe a estos fines. Y como un dato de interés hay que decir que prácticamente ninguna de las muestras llegó en mal estado o era inhábil para el cotejo, lo que habla bien del trabajo profesional que se ha hecho por parte de la policía, de la Agencia de Investigación Criminal y del Departamento Científico Forense, los profesionales que han intervenido, el médico forense, en fin. Se levantaron esas muestras en el lugar del hecho, en el cuerpo de Rocío al momento de ser encontrado el cadáver en la autopsia y posteriormente en una inspección del lugar y reconstrucción que realizó la señora jueza de menores y de la que participó la Fiscalía en la casa donde ocurrieron los lamentables hechos que se ha investigado. Se recibieron 24 sobres con muestras, las muestras eran muchas más. Se levantaron vestigios de fluidos biológicos. En papel secante se remitieron muestras de sangre extraídas a los sospechosos. Se encontraron y se levantaron vellos púbicos, varios pelos con bulbo y otros más sin bulbos, un palo de aproximadamente 66 centímetros de largo con un trozo quemado y otro no, y prendas de vestir y un par de zapatillas. Hago la aclaración que todavía falta revisar prendas de vestir que llevaba colocada Rocío al momento del hecho. No sabemos qué puede dar, pensamos que van a aparecer más evidencias biológicas, pero obviamente no lo sabemos. El trabajo se ejecutó desde el 15 de diciembre de 2020 al 26 de marzo de este año. Esto muestra la demora que tiene este tipo de investigaciones, por lo cual de alguna manera contesta las preguntas que muchas veces me han hecho que por qué demora tanto. Además está que esto fue recibido en Santa Fe mucho antes de diciembre. Recuerden que hubo un problema de falta de reactivos que demoró el inicio de las tareas. Y la técnica fue extracción de ADN, ampliación de los marcadores modulares y luego la visualización de alelos, que son las posiciones que pueden tener en un mismo gen dentro de un cromosoma que determina con una posición fija dentro de cada cromosoma que es distinta para cada ser humano y entonces determina a quién pertenece o no la muestra. Las técnicas que se usaron para la extracción, la ampliación de los marcadores moleculares, se utilizó una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que permite ampliar la región del ADN y obtener múltiples copias al mismo tiempo para acelerar el proceso de cotejo. Y el ADN amplificado luego fue visualizado mediante aparatos electrónicos supuestamente de última generación, como dice el informe, los que disponemos acá, donde se determina, en definitiva, a través de una técnica que se llama electroforesis capilar,
cuáles corresponden a cuáles y cuáles se pueden comparar y son iguales a cuáles otros. Los estándares de calidad del laboratorio, y esto es interesante que se sepa, además de los controles internos y externos que se realizan en el país, el laboratorio participa de un control de calidad externa anual realizado por la Sociedad Argentina de Genética Forense y por procesos de realización de la técnica pericial y de informes, de elaboración de los informes de organismos internacionales, norteamericanos y europeos y de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Por lo tanto, es altamente confiable en las conclusiones que nos ha brindado. ¿Y cuáles son estas conclusiones? Pues que se han encontrado alelos y se han comparado y se ha establecido que pertenecen a Rocío y a las personas sospechadas. Concretamente, no a todas las personas sospechadas, pero sí a 3 de los 6 que se señala como autores directos del abuso sexual y del homicidio en distinto grado. Por ejemplo, en algunas muestras, en algunos pelos, por falta de bulbo, no se ha podido establecer ningún tipo de cotejo. El bulbo es lo que portaría información genética y al no tenerlo no se pudo determinar nada. Otras muestras, por ejemplo el palo, en la zona central no tiene material biológico, pero en los dos extremos aparece material biológico perteneciente a la víctima, lo que da, después voy a explicar qué significa esto en la teoría del caso de la Fiscalía, pero es un elemento muy importante para nosotros. Y sí se ha determinado en varias muestras, lo voy a leer porque haplotipo, que son partes o combinaciones de alelos de diferentes personas, de diferentes cromosomas, con material insuficiente para establecer el que ha puesto la muestra ahí, aunque sí se ha podido determinar que son personas de sexo masculino, que también es un indicio para la Fiscalía. Entonces hemos encontrado, como decía, perfil genético de la víctima y de 3 de los 6 sospechosos. ¿En dónde se encontró esto? En los hisopados de distintas partes del cuerpo de Rocío, lo que acredita el abuso sexual de ella por estas personas. Y como dije, se han encontrado estos haplotipos, vamos a decirlo sencillamente, esta especie de mezclas de alelos de distintas personas, de personas de sexo masculino, de la patrilínea, es decir, la línea paterna de los hermanos que están involucrados acá, es decir, que puede pertenecer a cualquiera de ellos. Y como dije, el palo de madera tiene en los dos extremos sangre de Rocío. Y esto confirma la versión que dio uno de los menores, aquel al cual la Fiscalía le otorga amplia credibilidad, de que con ese palo fue golpeada y que esa es la causa de los golpes, como dice la propia autopsia, que tenía la niña, incluso en uno de los golpes en la región de la cabeza, tenía el rastro prácticamente y el tamaño de un palo, de algún tipo de palo de madera, y no de elementos mucho más finos como fuese esto. Lo que no se pudo determinar, insisto, no fue porque las muestras han sido mal tomadas, sino porque el material era insuficiente o presentaba algún tipo de mezcla o de razón técnica que impidió establecer a quién pertenecía, pero sí que son personas de sexo masculino, o bien, y además, que pertenecen a la patrilínea, la línea paterna, de uno de los involucrados, que a su vez vincula a los hermanos que están presentes en esta investigación penal. Como dije, esperamos más resultados, que pueden demorar lo mismo que ha demorado esto, 4 o 5 meses más, pero con las conclusiones que se sacan de este informe, puedo afirmar con fundamento lo siguiente. La tesis de la Fiscalía está científicamente avalada en tanto a la participación de 3 de las 6 personas que han sido sindicadas como autoras del abuso sexual. Y asimismo la tesis de la Fiscalía sobre la pérdida de evidencia respecto a un 7º sujeto, y que por lo cual la defensa pública pidió que fuera eximido de prisión preventiva y quedara en libertad con otras restricciones, también ha sido de esta manera confirmada.
no han aparecido muestras biológicas de esa séptima persona. Esto, debo decir, la familia, algunos de los familiares de Rocío me han manifestado su incredulidad, porque hay que hacer honor a la verdad. Y yo les he explicado esta circunstancia y lo que ello implica en el ambiente jurídico, y han manifestado haberlo comprendido, más allá de que en su fuero íntimo puedan pensar otra cosa. Ahora, la Fiscalía con esta información a su vez acredita la intervención de todos los mayores que aún están en prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque toda esta información, especialmente el dato del palo y el dato de qué personas habrían dejado muestras biológicas en el cuerpo de Rocío, fortalece la declaración de uno de los menores involucrados. Y una de las varias declaraciones, 4 al menos, que dio el otro, en el sentido de quienes habrían intervenido en el abuso sexual, quienes estaban presentes y quienes habrían tenido participación en el posterior homicidio. También esto permite fortalecer entonces, como dije, que el relato de uno de los menores, que vengo sosteniendo desde el comienzo, es sincero, bastante sincero. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia que diga que ha mentido, y por lo tanto es la guía que nos ha llevado tanto a la señora jueza de menores en su excelente trabajo como a la Fiscalía a trazar una hipótesis de cómo ocurrieron los hechos. Y a su vez también nos permite decir que el otro menor ha sido mendaz, no ha sido sincero en alguna de las declaraciones, excepto en una que es donde coincide con el segundo. Y que en consecuencia estas fracciones de relato que coinciden con las del segundo pueden entenderse también como una evidencia que hace a la forma en que se desarrollaron los hechos. Información resumida de esto por escrito está a la disposición de ustedes en la Fiscalía, más o menos media hora después que terminemos la conferencia de prensa. ¿Y cuáles son las conclusiones de esta información? Pues que una vez que tengamos la información faltante de las otras prendas de vestir, que eran las que tenía la víctima, lo cual hay que esperar porque no sabemos si tienen o no información biológica de los autores, la Fiscalía ya estaría en condiciones de proceder a formular la acusación contra las personas que están involucradas, acusación que se fortalece por todas las otras evidencias que se han encontrado. Por ejemplo, la frecuencia de trato y la presencia el mismo día, la misma tarde del hecho y la misma noche del hecho de las personas mayores que están involucradas y de las cuales no se han encontrado todavía vestigios biológicos. De todas maneras, las muestras que no han podido ser determinadas, que se sabe solamente que es de una persona de sexo masculino, pero no sé quién es, volverán a ser analizadas las que se pueda, porque, insisto, algunas no tenían material suficiente, por lo tanto es probable que en el país no haya tecnología para determinarlo. Las otras volverán a ser analizadas en la medida en que haya sobrado material, porque esto es algo que el informe es larguísimo, pero algunas de las muestras, cuando se hicieron las pericias, se agotó todo el material. Por lo tanto, lo que se encontró y lo que no. Esto no es defecto de ninguna de las partes, sino simplemente que no se pudo encontrar más elementos. Muestras levantadas, hubo muchísimas más que estas que se mandaron, pero muchas de ellas no dieron resultado positivo en cuanto a sangre ni semen o esperma, por lo tanto han sido en principios depositadas acá y solamente en un futuro, en caso de quedar dudas, se podrán seguir analizando sin perjuicio del avance de la causa. Pero, como digo, no hay antecedentes, no se ha encontrado vestigio de ningún fluido biológico, por lo tanto creemos que no porta información relevante para la causa. Y sí se enviaron las que tenían información relacionadas a la presencia de algunos de estos fluidos corporales que han dado estos resultados que yo les cuento. Lo que nos satisface, y esto lo digo ya a título personal, es que el enorme trabajo que ha puesto el personal de la unidad fiscal, y en particular mis asistentes de la policía, de la Agencia de Investigación Criminal, el señor fiscal que estuvo al inicio del caso, el fiscal adjunto doctor Alejandro Rodríguez, el departamento científico forense, la médica policial, el señor médico forense en su autopsia, y el personal forense ha sido
muy productivo, ha sido bueno y como ustedes ven tiene validación de organismos nacionales y criterios internacionales que hacen que podamos afirmar que las conclusiones son realmente importantes y son muy fuertes y difíciles de cuestionar. Esto era lo que quería transmitirles porque, como ustedes saben, ha habido en distintos momentos grandes confusiones respecto al material que existía o no existía, a la evidencia que existía o no existía en el legajo y a qué es lo que se dijo y no se dijo. Entonces, hemos preferido, en consulta con los padres de Rocío, dar a publicidad esto, que es lo que se puede decir, hay más información que obviamente está reservada, a los fines de que haya claridad en la transmisión de la información y sobre todo de que la opinión pública esté al tanto de los avances y sobre todo de la seriedad con que se está trabajando. Así que le damos de nuevo las gracias a todos, como dije, y quedamos a las preguntas que ustedes quieran formular. Doctor, ¿se puede hablar a raíz de esto de la acusación y avanzar hacia un pedido de condena o no por parte de la fiscal? ¿O hay que esperar esos resultados de lo que usted hace mención recientemente? Bueno, insisto, ahora me puse el barbijo, pero no sé si se me escucha bien. Intento hablar más fuerte. Si no me dicen, y les pediré distancia y yo me sacaré otra vez el tapabocas. Por una cuestión de prudencia y de seriedad en el trabajo hay que esperar. Pero como dije, ¿por qué hay que esperar? También para establecer si el grado de intervención de cada uno de los sospechados es el que decimos que es o hay alguna variación, porque no es lo mismo un autor o coautor de un homicidio, criminis causa o un abuso sexual con acceso carnal agravado que un partícipe primario o un partícipe secundario. Las penas se modifican. A alguno le toca prisión perpetua, a otra o reclusión perpetua y a otra le toca una pena bastante menor, aunque muy elevada también. Y me parece que es una cuestión de seriedad que hagamos ese trabajo bien. Lo que sí también, no lo mencioné, pero queda aclarado, es que el abuso sexual es agravado por la intervención de menores. Ahora no hay duda que ha intervenido al menos uno de los dos menores. El homicidio también tuvo intervención de ese menor. Y que el abuso sexual también ha sido, ya está acreditado, que al menos más de 2 personas han intervenido, por lo tanto también es un abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de partícipes y agravado por la intervención de un menor. Entonces, antes de decir que acuso de tal manera, y eventualmente si cambiara la circunstancia dejo esta otra calificación, prefiero esperar estos meses que faltan y hacer la acusación como corresponde finalmente, sin perjuicio de que vayamos ya avanzando en la preparación de un borrador de la acusación para tener todo listo de inmediato. Doctor, habría 3 participantes entonces en abuso sexual y otros 3 participantes también en lo que tiene que ver con el homicidio, en distintos grados. Habría 3 participantes acreditados biológicamente en el abuso sexual y por las otras evidencias que tenemos habría intervención de al menos 3 personas más en distintos grados en el abuso sexual. Y habría la misma participación en cuanto al homicidio. Lo que ocurre es que de comienzo se atribuyó coautoría en el abuso sexual a varias personas y estamos esperando todos los resultados para definir si seguimos con esa calificación o no. Pero lo que se atribuyó desde el comienzo como participación de las distintas personas en el homicidio agravado, eso hasta ahora no se ha modificado y se ha fortalecido con lo que hemos obtenido de los análisis forenses. El análisis forense lo único que podía determinar es los vestigios biológicos de la víctima y de los posibles autores, fundamentalmente en el abuso sexual, porque eran fluidos corporales obtenidos del cuerpo de la niña. Pero, por ejemplo, la zapatilla que portaba una de las personas al momento de ser aprendida, que se le secuestraron, contiene perfil genético de la víctima. Y era la misma que habría tenido al momento del hecho. Por lo tanto, ahí ya tenemos una nueva evidencia que ahora sí podemos vincular al hecho de homicidio posterior. ¿Por qué? Porque después que le pegaron sangró la víctima. Por lo tanto, la sangre no pudo haber estado ahí antes de, sino después de haber sido golpeada salvajemente y puesta en coma y finalmente abandonada y muerta. La 7ª persona, la que fue correctamente liberada en su momento, que usted acaba de nombrar, es Quintana. La 7ª persona es la Quintana. No,
seguimos teniendo fundadas sospechas, pero solamente quedamos en ese nivel. No se confirma que no hay indicadores biológicos que lo muestren partícipes del abuso sexual, ni en principio que lo confirmen como interventor en el otro hecho posterior. Pero, reitero, si como la Fiscalía sostiene el relato de uno de los menores es absolutamente cierto y esto se confirma con las pruebas que falten, ya prácticamente de Quintana quedan pocos elementos que lo vinculen. Y yo no voy a desvincularlo hasta que no me asegure que no tiene nada que ver. Pero el que dice que él intervino es el menor que la Fiscalía sospecha que ha sido poco sincero en alguna de las varias declaraciones que dio, que han ido cambiándola. Sujeto a la causa, doctor Quintana, sujeto a la causa todavía, ¿con qué restricciones en libertad? No acercarse a los familiares de la víctima, ni a domicilio, ni comunicarse con ellos, a menor distancia de 300 metros, y comparecer 2 veces por semana a firmar el registro en la comisaría del domicilio, no poder mudarse del domicilio. Estamos averiguando ante información que me ha reiterado una de las hermanas de Rocío, si las está cumpliendo. Y como les dije tanto a la mamá como a las hermanas que estuvieron conmigo, en la medida que yo no tenga información objetiva que haga esto, por ahora no podemos hacer mucho más que averiguar y tratar de informar y de investigar si cumple o no. ¿Fijó domicilio en el mismo lugar donde residía? Yo creo que no, pero no lo pude verificar para venir a esta conferencia de prensa. La mamá me dice que sí. Doctor, ¿cuál es el criterio que toman ustedes para decir estas pruebas sí enviamos y estas no? Algo dijo, pero no me termina de quedar del todo claro por qué hay pruebas que enviaron y algunas otras que las dejaron acá todavía. No, hubo material que se envió al inicio y hubo material que se envió con posterioridad. Y entonces no se ha terminado de revisar. Con la libertad de equipo. Pero dijo en el comienzo de la conferencia, o entendí mal, que hay todavía prendas no. que todavía no envió. No, prendas sí, se enviaron, están los resultados. Lo que ha habido cosas que no se enviaron porque no se encontró ningún tipo de rastro biológico, ni de sangre, ni de semen, ni de orina. ¿Eso tiene que ser algo visible para que lo envíen? Se hace reactivo para poder establecer si existen o no. Muchas de las muestras de sangre no eran visibles a los ojos. Hubo que aplicarle reactivo para establecer que existían y luego se levantaron con hisopos o con papel secante se hace secar para evitar contaminación por humedad y se envía. El informe que estaban solicitando, concretamente, ¿cuándo le llega al MPA? ¿Cuál fue la justificación del tamaño de la No, viste, como yo dije, que ellos empezaron la tarea, recibieron todas los sobres con todas las muestras. Las últimas las reciben en octubre del año pasado y las primeras deben haberlo recibido desde agosto, fines de agosto, principios de septiembre. Muy acompañado y todo lo que significa también la situación que está viviendo. Empezaron las tareas en diciembre del año y terminaron en marzo, 3 meses, con la urgencia que se le había comentado. Así que supongo que en junio podremos tener la complejidad, vamos a decir, la completud, no sé la palabra, de todo eso del informe. Antes no creo. ¿Y cuándo me decía que llegó? Llegó por correo electrónico, no llegó en formato papel y fue 1 o 2 días antes de que yo me fuera de feria, así que ha sido en Semana Santa. Doctor, En Semana Santa puede ser el miércoles santo. ¿cuándo cree, faltando todavía algunas pruebas y demás, que pueda elevar a juicio, que pueda hacerse el juicio? El juicio el año que viene. Recién el año que viene. Sí. La acusación este año, pero el juicio probablemente el año que viene, porque hay varios imputados y hay que esperar estos resultados. Supongamos que vengan en junio, vamos a hacer el peor escenario, vengan en julio, en agosto, ya con la acusación casi terminada, lo que va a faltar es presentarla, y si se presentase en agosto, septiembre sería audiencia preliminar, fines de septiembre, principio de octubre. Si no hubiera apelación por la defensa de lo que se resuelva en esa audiencia, estaríamos hablando de que el juicio sería en los primeros meses del 2022.
En cuanto a las defensas de los imputados, ¿hay defensas particulares o son todas públicas? No, es servicio público. Todo servicio público. Algo, te hago una consulta. En el marco de esta, en el momento, o sea, la acción de haber asesinado, de haber hecho todo lo que ya sabemos, todo esto se produce, si se pudo constatar, bajo efectos de alcohol, drogas y demás. No, no tenemos información. No hay eso, No hay información. Tampoco ha sido mencionado, más allá de que sí se sabe que estaban consumiendo alcohol y de que sí se sabe que podían haber estado jalando, como dicen los muchachos, ninguno perdió la conciencia hasta el punto que hay testigos que afirman que los vieron sacar ropa al otro día temprano, de las bolsos que portarían ropa al otro día temprano del lugar derecho. Doctor, en el momento... Perdón, y uno de los que está imputado y en el que aparece material genético en los hisopados, fue aprehendido, y esto es otro dato interesante, fue aprehendido alrededor de las 2 de la mañana, 2:05, en la esquina, en una refriega callejera, lo cual también certifica que la Fiscalía tiene razón en que el horario del hecho fue entre las 1:30 y las 2. Y este tipo salió, se fue a la esquina a pelearse con la policía y terminó aprehendido. Por lo tanto, tenemos hasta ese dato que nos permite establecer el horario en que ocurrieron los hechos. Una cámara de seguridad que muestra cuando entra la niña al lugar y la aprehensión del otro, que de acuerdo al informe genético forense participó de la violación. Doctor, en el momento del hecho, uno de los partícipes era menor de edad. Recordemos que a los 2 días cumplió la mayoría de edad. ¿Cómo va a ser con esa persona al momento del juicio? ¿Se lo va o queda con minoridad? Los 2 menores siguen en el juzgado de menores. En el juzgado de menores. O sea, van a ser juzgados 4 personas entonces por mayores y por mayores. 4 o 5. 4 o 5. Sí. O sea, los 2 quedan... Si no se modifica la situación del séptimo partícipe, probablemente no vaya a juicio junto con los otros 4. Si se modifica para mal, va a ir a juicio. Si se modifica para bien, bueno, veré qué pasa. No más adelante. Sí quiero decirles que se está para esta semana una reunión con la señora jueza de menores para analizar todos estos datos, que a ella también le llegó esa información, junto conmigo, y vamos a diagramar cómo se sigue, sobre todo para pulir cualquier detalle que nos esté faltando a ella del legajo que tengo yo, que le sirva, y a mí del expediente que lleva ella, que me sirva a mí. Dentro de esa